Bienvenidos a FEMEXPERT. En este nuevo tutorial, dentro de la categoría de básicos, os vamos a mostrar cómo realizar un análisis estático de una unión en T modelada con elementos volumen. Para ello, lo primero que vamos a hacer es que os mostraré la geometría que vamos a representar o que vamos a modelar. Como podéis ver, está compuesta por dos vigas, una transversal denominada con la letra B, que es una viga de sección 60-43, mientras que la viga longitudinal de 1 metro, al igual que la transversal, es la viga C y está representada como una viga denominada 40-43. Bien, una vez tengamos modelado la unión en T, que lo realizaremos a través de dos métodos, empezaremos modelando hasta que llegaremos a un punto en el que se bifurcará y emplearemos dos métodos. Uno, mediante la extrusión de volúmenes directamente y la unión con volúmenes, y otro a través de cortes con el plano de trabajo. En ambos casos, el análisis estático se llevará a cabo de la misma forma, empotrando o restringiendo ambos extremos de la viga transversal B y aplicando ciertas cargas en el extremo libre de la viga longitudinal C. Bien, una vez dicho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es entrar en el ANSYS Product Launcher y definir un nombre para nuestro modelo. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, vamos a empezar a modelar hasta un cierto punto en el que se bifurcará la forma de continuar el proceso de modelado, pero hasta ese punto, justo cuando lleguemos a ese punto, generaremos un modelo, grabaremos ese modelo para modelar con el primer método, y cuando queramos modelar con el segundo método, poder volver a ese punto simplemente retomando el modelo guardado en ese momento, ¿de acuerdo? Bien, lo vamos a denominar como unión T volume, por ejemplo, podéis poner el nombre que vosotros queráis, y una vez que tengamos esto, lo siguiente sería entrar en el seleccionar el botón Run y entrar en la interfaz de trabajo de ANSYS. Bien, una vez en la interfaz de trabajo de ANSYS, lo primero que vamos a hacer es modelar la viga, la mitad de la viga transversal. ¿Por qué digo la mitad? Porque en este modelo, tanto de una forma como de otra, en los dos procedimientos de modelado que vamos a emplear, habrá un momento conjunto en el que se realizará un reflect. Es decir, como nuestro modelo es simétrico, no nos vamos a complicar realizando el modelo entero cuando podemos utilizar una herramienta que tiene ANSYS, que es la de el reflect, es decir, hacer simetrías. Bien. Empezamos, como digo, modelando la sección de la viga transversal. Para ello entramos en el subbloque Preprocessor, en Modeling, Create, Areas, Rectangle by Dimensions. Las primeras dimensiones serán 0 en X, 60 en Y. Acordaros que trabajamos siempre en milímetros en este caso, y vamos a generar la viga transversal, que, como he dicho, era de 60-43. Bien, perdón. 60-43, aceptamos, y con esto tendríamos, si encuadramos el modelo con Fit View, con esto tendríamos el área que representa el perímetro o la sección exterior de la sección de la viga transversal. Ahora lo que vamos a hacer es generar de la misma forma el área que represente el hueco de la sección de la viga transversal. Para ello volvemos a Create, Areas, Rectangle by Dimensions, pero en este caso, en vez de 0, será 3, para marcar el espesor, perdón, que he puesto un punto, 3 entre 1000, para tenerlos en las dimensiones, y será 57. De nuevo 3 entre 1000 para el espesor, y aquí será 37. De acuerdo. Aceptamos, ok, y como podéis comprobar tenemos dos áreas. ¿Qué pasa? Que si las listamos, si ponemos en la barra de comandos area list, P, es decir, a list, P de by peak, tenemos que está el área exterior grande que hemos generado, y si clicamos en el botón Next tenemos el área interior. Nosotros lo que queremos es poder disponer de dos áreas, pero que una represente lo que sería el espesor de la sección de la viga transversal y otra que fuese en la parte interior de la sección, de tal forma que, borrando ese área, nos quedaríamos solo con la sección que representa el espesor. Bien, para ello ANSYS tiene una opción que es la combinación de áreas, que se encuentra dentro del menú Modeling en Operate, Boolean, Overlap, Areas. Seleccionamos las dos áreas, haciendo doble clic, aceptamos, y si volvemos a escribir en la barra de comandos a list, P de area list by peak,
vemos que ahora el área, volvemos a tener dos áreas, pero una es la interior y la otra es la que queríamos, que representa el espesor de la sección de la viga transversal. Bien, con esto lo que tenemos que hacer es desechar el área que no nos interesa, que en este caso es el interior. Para ello, dentro del menú Modeling tenemos la opción de Delete Areas and Below. Areas and Below significa que borras el área y las entidades que tenga por debajo, en este caso las líneas y los keypoints. ¿De acuerdo? Aceptamos, nos aseguramos que es el área central, el área que representa el interior del hueco. Ok, ok, y ya tendríamos nuestro área borrada. Si hacemos una vista oblicua para que se vea mejor, podéis comprobar cómo sí que tenemos la sección de la sección que representa el espesor de la viga transversal. Bien, una vez tenemos esta sección, en anteriores tutoriales habéis visto cómo extruíamos áreas a lo largo de líneas. Pues bien, ahora vamos a mostraros cómo se extruyen áreas, pero directamente sobre ejes, haciendo un offset sobre ese eje. Para ello entramos dentro del menú Modeling, Operate, Extrude, Areas, by X y Z Offset, ¿de acuerdo? Seleccionamos el área que queremos, en este caso es fácil, solo tenemos un área, aceptamos, ok, y decimos que en Z se desplace 0,5 metros. Ok, si encuadramos el modelo con el botón Fit View, vemos cómo disponemos efectivamente de la mitad de la viga. Como os he dicho, vamos a representar solo la mitad porque luego generaremos, haremos simetría, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenemos esto, el siguiente paso sería generar de igual forma la sección del espesor de la viga longitudinal. Para ello vamos a utilizar el plano de trabajo. El plano de trabajo es el Working Plane. Entonces, entrando en el desplegable Working Plane, lo visualizamos. Siempre es recomendable alinearlo primero con el origen con el sistema de coordenadas cartesiano, o el que estemos utilizando en ese momento. Y ahora, una vez ya está alineado y lo estamos visualizando, ya lo podemos desplazar o mover donde queramos. Lo queremos poner en el keypoint este de aquí. Para ello hacemos Offset to Keypoint, seleccionamos el keypoint, aceptamos, y como podéis comprobar, si hacemos un zoom, ya tenemos el Working Plane desplazado al keypoint que hemos asignado. Ahora lo que queremos hacer es poner o generar las áreas, al igual que hemos hecho para la sección de la viga transversal, queremos generar la de la sección longitudinal sobre esta cara de aquí. Como estamos en el plano de trabajo, lo que tenemos que hacer es girar el Working Plane para estar sobre el plano XY, que es el plano de trabajo del Working Plane. Para ello, dentro del Working Plane, Offset by Increments, 90 grados, giramos en Y y ya tenemos en X y en Y, ¿de acuerdo? Aceptamos, y lo que hay que hacer es activar el plano de trabajo como sistema de coordenadas activo. Ahora mismo está el sistema de coordenadas cartesiano. Como podéis ver aquí pone CSYS de Coordinate System 0. Pues entramos en Working Plane, Change Active CS to Working Plane, y ahora veis cómo se ha ido hacia el Coordinate System 4. Bien, con el Coordinate System 4 ya asignado o ya activado, lo siguiente que vamos a hacer es hacer el mismo procedimiento que para la sección de la viga transversal. Nos vamos a Create, Areas, Rectangle, by Dimension. En este caso, el primero será 0. Acordaros que era una viga, estamos solo generando la mitad de la viga, por lo tanto, como era 60-60, en este caso será, perdón, 30 entre 1000. Bien, y ahora tiene las mismas dimensiones que la que tenemos para que sea coincidente. Vale, perdón, este es 0 y este es el que es 40. Bien, con esto de aquí aceptamos y podéis comprobar cómo efectivamente tenemos el área que representa la mitad de la sección exterior de la viga longitudinal. Si clicamos otra vez en Create Areas Rectangle by Dimensions, en este caso clicamos 54 entre 2000, acordaros que es la mitad, perdón, 0, aquí también es 0, es aquí 54 entre 2000 para que sea la mitad, este sí es 0, y este sí que son los 3 milímetros para hacer el espesor, tenerlo en cuenta, y los 37. Bien, con esto aceptamos
Y como podéis comprobar, nos vuelve a pasar como antes, que tenemos, si damos a plot áreas, vemos que tenemos el área que representa la sección exterior y el área que representa la sección interior de la viga transversal. Para ello, lo más fácil, para que lo veáis, es dentro de plot controls, activar en numbering, activar las áreas, colors y numbering. Aceptamos. Como podéis comprobar, tenemos dos áreas sobrepuestas, el área 11 y el área 12. Entonces, lo que vamos a hacer es grabar en este punto, porque es este punto en donde vamos a partir luego para continuar con el siguiente método. A partir de aquí ya se bifurca en el primer método y en el segundo método de modelado. Para ello damos al botón Save. Con esto ya queda guardado el modelo en este punto. ¿Y por qué me interesaba guardar en este punto? Porque mirad, si seguimos el mismo proceso que antes, es decir, hacemos el overlap de las áreas para tener esas dos dentro de Operate, Boolean, Overlap, áreas, y seleccionamos esta y seleccionamos la exterior, ¿ok? Bien, si hacemos un plot de áreas, ahora ya las tenemos bien diferenciadas. Si listamos a list, p, veis como tenemos el área de dentro y el área de fuera. Bien, volvemos a guardar porque este es el punto del cual luego partiremos. Y ahora, si podéis comprobar, como si seguimos el mismo procedimiento y hacemos un overlap de áreas y hacemos este área con esta de aquí y esta de aquí, aceptamos, lo que se genera es un área algo rara, porque si hacemos un listado de áreas con el alist, p en la barra de comandos, podéis comprobar cómo efectivamente sigue estando el área entera, luego tenemos el área pequeña, es decir, no se ha hecho un overlap de forma adecuada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En ANSYS no tenemos el undo, pero por eso os digo que hemos guardado, porque si ahora hacemos un resume, clicando en el botón resume db, volvemos, hacemos un plot áreas, volvemos a el punto en donde hemos guardado, es decir, si hacemos un alist, p, vamos a tener tres áreas bien diferenciadas, esta, esta y esta, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer es continuar con el primer método. El primer método ¿en qué consiste? En coger el área del contorno, que sería esta de aquí, y extruirla a lo largo del eje Z. Para ello, lo que vamos a hacer es quitar ya el working plane como sistema de coordenadas activo. Volvemos, hacemos un change active cs to Cartesian, podéis comprobar cómo se pone a 0, y escondemos el working plane con working plane, display working plane, lo desactivamos, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que hacemos es que extruimos el volumen. Para ello lo que hacemos es un extrude áreas by x, y, z offset, seleccionamos el área que queremos extruir, que es esta de aquí, y le decimos que sea un offset de 1 metro en y. Tener cuidado que se queda el 0,5 anterior, aceptamos. Como podéis comprobar, ya tenemos lo que sería nuestra mitad del modelo. Pero ¿qué pasa? Que aquí las áreas no están bien compartidas. Si lo giramos, al haber hecho un volumen a partir de un área, estos volúmenes no se entienden, no están conectados entre sí. Entonces, para ello, lo que hacemos es un pegado de volúmenes. Para ello, en Operate, en Booleans, tenemos glue, volume, seleccionamos todos los volúmenes, que es el de la viga transversal y el de la viga longitudinal, aceptamos, y con esto los volúmenes, ahora sí, que ya comparten las áreas, y por lo tanto es totalmente un modelo uniforme. Bien, una vez tenemos esto generado, el siguiente paso que tendríamos que hacer es visualizar, por ejemplo, los volúmenes. Si hacemos un plot de volúmenes y deseleccionamos ya dentro de numbering, quitamos el clic para la visualización con números y con colores de las áreas, aceptamos. Como podéis comprobar, ya tenemos solo volúmenes.
Bien, ahora, una vez tenemos solo los volúmenes, el siguiente paso sería hacer el reflect. Bien, para hacer el reflect tenemos que darnos cuenta sobre qué plano tenemos que hacer el reflect. En nuestro caso sería a través del plano XY, ¿de acuerdo? Como podéis comprobar, el Y está en vertical y el X está hacia la zona longitudinal. Para ello, lo que hacemos es, dentro del menú Modeling, tenemos la opción de Reflect, Volume, hacemos un Pick-All, porque solo tenemos dos volúmenes, así no tenemos que estar clicando en ellos, y seleccionamos el plano XY. Plano XY, aceptamos, ok. Y como podéis comprobar, con Fit View ya tenemos todo nuestro modelo perfectamente generado. ¿Qué pasa? Que es muy conveniente que a la hora de hacer reflex, después de hacer reflex, se haga un mergeado de entidades. ¿Por qué? Porque ahora sí, esto parece que es un modelo totalmente unido, pero realmente el reflex no está unido, la nueva parte generada con el reflex no está unido a la parte que podríamos considerar modelo padre. Entonces, para ello, entramos en Numbering Controls, en Merge, y mergeamos keypoints. Al mergear keypoints se mergean las áreas y las líneas que estén todo asociado, ¿de acuerdo? Con esto, como ya tenemos el modelo perfectamente acabado, el siguiente paso sería la definición de los tipos y de los materiales. Como son volúmenes, solo hay que definir el tipo, no hay ni secciones ni reales, entonces entramos en Element Type, Add, seleccionamos Solid, el brick de 8 nodos, que es el Solid 185, con el ID 1, aceptamos, Close, y generamos el material. Dentro de Material Properties, Material Models, como siempre, un análisis estructural, lineal, elástico e isotrópico. Vamos a considerar que es A0, por lo tanto 2,1 E11. De módulo de Young, 0,3 de coeficiente de Poisson. Si no sabéis lo que corresponde a cada uno de los campos a rellenar, os invito a que cliquéis en el botón Help. ANSYS os llevará a su ayuda, en donde está todo perfectamente especificado. Ponemos la densidad, aceptamos, y con esto ya quedaría definido. Bien, dentro de Meshing, Mesh Attributes, Pick Volúmenes, seleccionamos todos los volúmenes y le asignamos el material 1 y el tipo de elemento Solid 185. Ok. Con esto ya queda definido las entidades como que si fueran elementos sólidos y de acero. El siguiente paso sería realizar el mallado. Dentro de mallado entramos en Size Controls, Manual Size, Global, Volume Controls, perdón, entramos en Size aquí y en Size Elements vamos a poner que son elementos de 3 milímetros, por lo tanto es 3 entre 3 milímetros global, ¿de acuerdo? Con esto ya asignado, decimos que queremos que se realice un mallado. Para realizar el mallado entramos en Mesh, Volume, Mapped. No, vamos a intentar primero con el Volume Sweep, que es la mejor forma de mallado. Sweep, le decimos Pick All. Tarda un poco porque evidentemente son dos volúmenes que son ya de unas dimensiones considerables, pero queda totalmente mallado. Bien, si hacemos un zoom comprobamos cómo efectivamente al ser de 3 milímetros el tamaño de malla que le hemos generado, solo tenemos 1 por espesor, ¿de acuerdo? La malla es totalmente uniforme, como podéis comprobar, por lo tanto, en principio debería haber continuidad a la hora de realizar el modelo. Bien, una vez que tenemos esto realizado, lo siguiente es aplicar las condiciones de contorno. Para ello, salimos del subbloque Preprocessor y vamos al bloque Solution. Primero definimos el tipo de análisis, Analysis Type, New Analysis, Static, ok. Y definimos cargas, Apply, Structural, Displacement. En áreas, seleccionamos el área del contorno y el área del contorno, aceptamos, todos los desplazamientos a 0, ok, como podéis ver, queda restringido, y vamos a aplicar una fuerza en los key points. Vamos a seleccionar, vamos a hacer un zoom porque si no, no se ve correctamente, en el key point de cada esquina, ok. Volvemos a quitar el zoom y en este caso va a ser en la dirección y menos 1000, para que sea 100 kilos en cada lado aproximadamente. Bien, con esto ya queda totalmente definido y por lo tanto el siguiente paso lo único que tendríamos que hacer es
resolver el modelo. Le damos a Solve, Current LS, el pequeño resumen que nos aparece siempre, aceptamos. Bueno, ahora tardará un poquito más en otros tutoriales porque hay un mayor número de elementos, pero podéis comprobar cómo la opción de haber hecho el reflet y haber generado los volúmenes a través de herramientas como es el pegado entre volúmenes es bastante rápido. El siguiente método que vamos a utilizar es algo más lento, pero bueno, también es otra forma de realizarlo y creo que es bastante conveniente que lo veáis. Bien, como podéis comprobar, ya ha solucionado. Entonces, una vez solucionado, entramos en el subbloque de General Post Processor, Read Result, Last Set, Plot Result y, por ejemplo, Contour Plot, Nodal Solution, los desplazamientos, por ejemplo, el desplazamiento suma. Podemos comprobar cómo cabía esperar que la zona más en voladizo es la que más se desplaza. Si lo queréis ver con vectores, podemos hacer un vector plot, predefine, el vector traslación, ok. Tarda un poquito en visualizar, pero podéis comprobar cómo efectivamente la viga se está desplazando hacia arriba, como era de esperar. Carga la visualización, perfecto. Y si queréis podemos plotear también las tensiones de von Mises en Contour Plot, Nodal Solution, Stress. Seleccionamos la opción de von Mises Stress, aceptamos. Y si hacemos un zoom, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, cómo se ve que hay continuidad entre los dos volúmenes que hemos generado y que posteriormente han sido unidos, ¿de acuerdo? Entonces con esto se puede concluir que efectivamente el modelo está perfectamente unido. Bien, si encuadramos el modelo cerraríamos aquí el primer método de modelado. Entonces ahora lo siguiente sería realizar o volver a cargar el modelo desde el punto en el que hemos guardado para poder empezar con la segunda parte o la segunda opción de modelado. Para ello clicamos en el botón Resume DB. Como podéis comprobar, si ploteamos áreas, estamos en la misma situación que estábamos antes, es decir, justo en el punto de guardado del modelo. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es volver a plotear el working plane. Como podéis comprobar, está en este punto de aquí, en el punto de abajo más exterior. Entonces lo que tenemos que hacer es generar en este volumen, realizar todos los cortes que podamos para hacer una geometría congruente. Para ello ploteamos volúmenes, o si escribimos en la barra de comandos gplot, se plotea todas las entidades que tenemos en el modelo. Bien, una vez tenemos estas entidades, lo primero que vamos a hacer es mover el working plane a este key point de aquí, que os señalo con el cursor. Para ello, entramos en working plane, offset to key point, clicamos el key point, y como podéis comprobar, si hacemos un zoom, el plano de trabajo es IX. Entonces tenemos que realizar un giro alrededor del eje Y. Para ello entramos en Working Plane, Offset by Increments, giramos en Y. Ahora ya tenemos el plano de trabajo transversal, el plano XY transversal a esta cara de aquí, que es lo que queremos cortar. Para ello realizamos un primer corte con el Working Plane, entramos dentro de Preprocessor, en Modeling, Operate, Booleans, Divide, Volute by Working Plane, hacemos un Picol, porque solo tenemos este volumen, ok, volvemos a plotear, hacemos un Gplot, o un o ploteamos solo volúmenes. Como podéis comprobar, el volumen ha sido cortado. Si ploteamos áreas, con Plot Áreas, lo que vamos a hacer ahora es desplazar otra vez el Working Plane para volver a generar otro corte. Entonces dentro de Working Plane, Offset to Key Points, seleccionamos este Key Point de aquí, y de nuevo dividimos todo el volumen por ese Working Plane, Divide by Volume by Working Plane, Picol, y si volvemos a plotear áreas, podéis comprobar cómo ya tenemos el volumen cortado de tal forma que el espesor en vertical de la viga transversal, de la viga longitudinal está perfectamente definido, y por lo tanto se va a poder generar de forma correcta ese área. Lo iréis entendiendo a medida que avance el tutorial.
Bien, ahora el siguiente corte que queremos hacer son cortes sobre el que sería el plano XZ en función del sistema de coordenadas cartesiano. Como podéis comprobar, ahora mismo el working plane está alineado con el plano cartesiano, por lo tanto su eje de trabajo o su plano de trabajo XY es perpendicular a la dirección que queremos ahora. Por lo tanto, le vamos a girar en dirección X. Giramos en X, 90 grados, y ahora nuestro plano de trabajo XY es coplanar con el plano de trabajo con el plano XZ del sistema de coordenadas cartesiano. Si hacemos un divide volume by working plane y hacemos un pick all, vais a entender, si ploteamos áreas, vais a entender el corte que hemos hecho, que se ha generado este nuevo área. Bien, ahora hay que hacer lo mismo, pero en la parte inferior. Si hacemos working plane, offset to key points, nos vamos a este key points y volvemos a realizar la división de volúmenes a través del working plane. Pick all, ploteamos áreas. Y ahora podéis comprobar cómo si hacemos un list, p, tenemos un área, 2 áreas, 3 áreas, 4 áreas y 5 áreas. Esas 5 áreas son las que vamos a extruir para generar la viga longitudinal. Bien, una vez hemos hecho esto, es conveniente realizar un mergeado, porque una vez se realizan tantos cortes, es importante que se realicen merges para dar uniformidad al modelo. Merge items, key points, ok. Y con esto quedan ya perfectamente definidas las áreas. Bien, una vez tenemos ya definidas las áreas, el siguiente paso es generar o extruir esas áreas a lo largo del eje X. Para eso quitamos ya el working plane, lo desactivamos y activamos como sistema de coordenadas activo el cartesiano. Entramos en working plane, change active CS to global cartesian. Podéis comprobar como abajo a la derecha ahora el coordinate system es el 0 y escondemos el working plane. Bien, una vez realizado esto, el siguiente paso es realizar la extrusión. Dentro de modeling, operate, extrude, áreas by X, Y, Z, offset, ¿de acuerdo? Clicamos las áreas, 1, 2, 3, 4 y 5, que son las áreas que representan el espesor de la viga longitudinal. Clicamos en OK y decimos que queremos 1 metro en Z, en X. Aceptamos y como podéis comprobar ya tenemos nuestros volúmenes bien generados. Para una correcta visualización y que no os confundan los números, vamos a quitar el numerado de áreas dentro de Plot Controls, Numbering, quitamos el clic a Area Numbers y una vez hecho el extrude, estaríamos en disposición de realizar la simetría. Para realizar la simetría ya es igual que hemos realizado en el anterior método, es dentro del menú Modeling está la opción de Reflect, Volume, picamos todos los volúmenes, Pick All, y es alrededor del plano XZ. Si veis, es el X y el Z, es el plano este de aquí, que es a través del cual queremos hacer el Reflect. Ok, aceptamos y hacemos todo nuestro modelo. Eso sí, al igual que en el primer método, no está unido, por lo tanto tenemos que ir a Numbering Controls, Merge Items, Key Points, aceptamos, y con esto sí que conseguimos que todos los key points que estén en una misma posición estén unidos, por lo tanto sus líneas, sus áreas y sus volúmenes. ¿De acuerdo? Una vez tenemos ya nuestro modelo generado, podéis comprobar si hacemos un zoom que es en parte diferente al anterior, ya que tenemos más volúmenes. Si hacemos un listado de volúmenes, un vlist by pick, P, podemos comprobar cómo hay volúmenes más pequeñitos de los que había anteriormente, ¿de acuerdo? Bien. Con esto, la metodología vuelve a ser la misma. Definimos el tipo de elemento en element type, add delete, add, un solid, brick 8, nodo 185, aceptamos, es el elemento 1, es el tipo de elemento 1, y como es sólido no hay que definir ni reales ni selecciones. Directamente nos vamos a Material Properties, Material Models, y como antes es un material elástico, es un material estructural, lineal, elástico, isotrópico, con un módulo de Young como el del acero, 2,1 E11,
y un coeficiente de Poisson de 0.3. Como he dicho antes, si no sabéis a qué corresponde cada uno de estos campos, os animo a que cliquéis en el botón Help, que ANSYS os da una ayuda muy detallada. Metemos la densidad del acero, aceptamos, y con esto lo único que nos falta es definir, asignar a las entidades que hemos creado estas propiedades que acabamos de definir. Para ello entramos en Meshing, Mesh Attributes, Pick Volúmenes, le damos a Pick All, material 1, tipo de elemento 1, aceptamos, y ahora sí que los volúmenes sí que son tipo sólido y de acero. El siguiente paso es igual que antes, dentro de Meshing, Size Controls, Manual Size, Global, Size, y le damos un tamaño de 3 milímetros global y realizamos un mallado. Para realizar el mallado entramos en Mesh, Volume Sweep, picamos todo, Pick All para seleccionar todos los volúmenes. Al igual que antes tarda un poquito, incluso ahora tardará un poco más porque tiene mayor número de volúmenes que antes. Pero como podéis comprobar ahora, una vez termine de mallar, volvemos a comprobar que la malla es totalmente uniforme y que en el espesor seguimos manteniendo un único elemento. Estos son análisis básicos y por lo tanto no tiene una gran influencia, pero sí que es recomendable que en vuestros modelos, si tienen cierta importancia, en el espesor al menos dispongáis de 3 elementos. Como podéis comprobar, efectivamente, tenemos un mallado exactamente igual que en la primera opción de modelado, y como podéis comprobar parece que sí que hay uniformidad, hay continuidad de malla, aunque lo comprobaremos fácilmente a la hora de realizar analizar los resultados. Con esto lo que nos queda es definir el tipo de análisis. Volvemos al subbloque de Solution, Analysis Type, New Analysis, Static. Definimos las cargas en Define Loads, Apply, Structural, Displacement. En áreas seleccionamos las áreas de los contornos. Acordaros que ahora son más pequeñas, es decir, están modeladas de forma diferente y por lo tanto tenéis que seleccionar 4, antes era solo una. Aceptamos todos los desplazamientos y con un valor de 0, aceptamos. Volvemos a encuadrar el modelo y hacemos un zoom donde vamos a aplicar las fuerzas. Para que no se vean los elementos vamos a plotear, por ejemplo, volúmenes, y ahora aplicamos, en vez de displacement, force en key points, y lo aplicamos al igual que anteriormente en los key points de arriba, los key points superiores de las esquinas. FI en dirección 1000, ok. Al igual, tenemos el mismo modelo con las mismas restricciones que antes, por lo tanto deberíamos obtener los mismos resultados. Simplemente le damos a Solve, Current LS, de nuevo volvemos a tener el resumen del tipo de análisis que estamos realizando, y como antes ocurrirá lo mismo, tardará un poquito porque incluso ahora tiene un número mayor de elementos porque hay más volúmenes y por lo tanto ha realizado un mallado, por decirlo así, más fino. Pero podremos comprobar cómo el comportamiento de la viga es exactamente igual que antes. Bien, Solution is done, por lo tanto se ha llevado a cabo correctamente la solución. Entramos en el subbloque de General Post Processor, hacemos una lectura del último caso de carga, en este caso solo hay uno, y ploteamos como antes en Plot Result, Contour Plot, Nodal Solution, el vector de desplazamiento suma, aceptamos. Podemos comprobar, como antes, efectivamente teníamos un 0,06 de desplazamiento en la zona que está más en voladizo. Si queremos ver el comportamiento a través de la parte de vectores, podemos entrar en Vector Plot, Predefine, con el desplazamiento U. Podéis comprobar como, al igual que antes, efectivamente el desplazamiento es hacia arriba. Se puede ver también en Control Plot, en Nodal Solution, perdón, en Vector Plots, en Predefine, el vector rotación, pero vamos a ver cómo nos sale un warning. ¿Por qué? Porque esta opción dentro de los elementos tipo solid no está contemplada, no se puede ver la rotación porque ese grado de libertad no es intrínseco al elemento sólido. Por lo tanto no se puede ver, habría que sacarlo realizando pequeñas operaciones con los valores de desplazamiento. Bien, por último volvemos a completar, a comprobar las tensiones obtenidas dentro de Contour Plot, Nodal Solution, Stress. Seleccionamos la opción de Bond Misses,
Aceptamos y como antes volvemos a tener comprobar que hay continuidad en las esquinas y efectivamente es la zona más cargada como cabría esperar, ya que es la unión entre la viga transversal y la viga en voladizo. Así que nada, con esto yo creo que podríamos dar por concluido este tutorial en el que hemos modelado una unión en. Acordaros, esta era la geometría que hemos modelado, la hemos representado de dos formas diferentes y hemos realizado un análisis estático aplicando fuerzas en el extremo y restringiendo los extremos de la viga transversal. Así que bueno, espero que os haya gustado, daros las gracias desde FEMEXPERT por vuestra atención y si queréis seguir y ver más tutoriales, seguirnos en nuestras redes sociales o entrar en nuestra comunidad.